Algunas personas no gritan, pero incluso su silencio dice mucho. Hoy nos sumergiremos en el mundo interior de un actor así. Lo has visto en la pantalla durante años, tal vez lo admiraste o tal vez nunca lo entendiste del todo. Porque siempre mantenía la distancia. Ni se acercó demasiado ni se alejó del todo. Estaba tranquilo, pero había una presencia en ese silencio. Estamos hablando de Gökberk Demirci. Retrocedemos 5 años a un viejo programa. Hay un joven delante de nosotros. Es más secreto, más cerrado que ahora. Pero hay algo que tiende un puente desde entonces hasta ahora, el filtro. Bueno, quizá no maquillaje, sino una especie de filtro emocional. Es un hombre cuyos pensamientos no logramos descifrar, que nos hace reír o que nos enoja. Y esta incertidumbre lo hace aún más intrigante. Hoy en este vídeo hablaremos no solo de un actor, sino también del viaje de un hombre lleno de conflictos internos. ¿Por qué eligió actuar? ¿Por qué oculta sus sentimientos? ¿Por qué está en silencio cuando todos hablan? ¿Hay alguna escena que nunca pueda olvidar? ¿Cuáles fueron los momentos que más lo sacudieron, pero también lo nutrieron? Como alguien que buscaba la verdadera sinceridad, ¿cómo eligió su círculo? Y lo más importante, ¿quién es realmente Gökberk Demirci? Puede que las respuestas no sean claras, pero las pistas están ocultas en este vídeo. Chincheta, si estás listo, encontrémonos en la realidad, no en la pantalla esta vez. Esta vez conoceremos a Gökberk Demirci no con su papel, sino con su alma. El actor tras el silencio. Gökberk Demirci. Los tiempos cambian, las personas se transforman. Incluso si te sientas en la misma mesa y dices las mismas palabras, años después puedes encontrarte frente a una persona completamente diferente. La última entrevista con Gökberk Demirci contenía las huellas de esta transformación, un viaje interior que no se entiende fácilmente desde fuera. Hablando de un programa de hace 5 años, dijo: allí también había un Gökberk diferente. Esta misma frase es una confesión de conciencia, porque él hablaba también en aquella época, pero quizá de un modo mucho más cerrado, mucho más filtrado que hoy. Lo que más se sintió de él a lo largo de la entrevista fue esto: él no es alguien que embellece sus emociones. Los que quieran conocerlo deberán tener paciencia, porque Gökberk Demirci no se esconde, simplemente no se nota. Cuando dijo sobre la actuación, este trabajo es un regalo, no había ni ego ni exageración en sus palabras. Al contrario, era como si estuviera en el escenario con la conciencia de un deber sagrado. Cuando dijo, actuar es como un regalo, estar en ese escenario entre miles de personas, había un sentimiento de gratitud tan sincero que escuchamos en las palabras la descripción no de una profesión sino de un estilo de vida. Pero quizás lo que más se preguntaba era esto: ¿cuándo ríe Gökberk? ¿Cuándo llora? ¿Cuándo fue la última vez que rió? Las respuestas fueron vagas porque Gökberk no es alguien que exprese sus sentimientos en voz alta. Es una persona que vive pero no grita que está viva. También podemos entender esto a partir del uso de las redes sociales. Está situado en el lugar más humilde pero más genuino de la vida. Cuando dice, no puedo vivir en las alturas, nos damos cuenta de que no solo rechaza las luces brillantes de la fama, sino toda forma de exceso. La sinceridad es un criterio para él. En el set, en su entorno, en sus amistades. Me encanta cuando encuentro esa verdadera intimidad, dice. Él busca honestidad en las personas más allá de simplemente sonreír. Le gusta la gente que no vive para presumir, sino que vive, viviendo. Por eso sus alrededores son escasos pero sustanciales, su voz es pequeña pero su significado es grande. Tiene una frase que no ha cambiado a lo largo de los años, y esa frase es algo que todos los que hablan de él tienen en común: respeto. El hecho de que los rostros no cambien cuando se menciona el nombre de Gökberk Demirci es una prueba de que es una persona real tanto detrás de escena como en la vida real. Incluso cuando hablaba de una muñeca herida, del dolor real vivido en el escenario y de los momentos que le pesaban emocionalmente, había gratitud en su voz, no queja. Porque aún esos dolores le hicieron apegarse más a esta profesión. Porque es alguien que eligió actuar no solo por actuar sino también por vivir. Y quizá por eso aún sigue sin resolverse y es motivo de curiosidad. No sabemos cuándo estalla en carcajadas. Pero hay una cosa que sabemos. Aunque no se ría, una parte de nosotros siempre sonríe con él. Porque algunas personas impresionan sin gritar. Gökberk Demirci es uno de ellos. Gökberk Demirci es bueno con las palabras. Pero él usa esas palabras no como armas sino como escudos. Porque en su mundo hablar no significa rebelarse, es más una herramienta para pensar y comprender. Por eso, cada personaje que llega al público siente un poco de distancia, un poco de profundidad y mucho reconocimiento interno.
Como dijo en una entrevista, no soy alguien que pueda jugar delante de una cámara. Esta frase en realidad resume toda su carrera y postura. Hablamos de un hombre que no sabe actuar, incluso cuando actúa. Hay un trozo de Goldberg en cada escena que ves. Así que, no importa lo que toque, no parece falso. Quizás no brille mucho, pero tampoco se apaga. Esto hace que la conexión que establece con el público sea diferente. Cuando lo miras, ves una persona, no una estrella. A pesar de las dificultades que vivió entre bastidores, todavía considera esta profesión como un don. Precioso, porque con el tiempo, muchos actores se descontentan con el sistema y resienten al sector. Pero Goldberg todavía busca la sinceridad, todavía se emociona cuando sube al escenario. A veces la gente experimenta lo que está pasando en su interior pero no lo muestra al exterior, dice. Tal vez para entenderlo no tengamos que fijarnos en sus palabras, sino en su postura, en su silencio, en su mirada. Ni siquiera las dificultades físicas que experimentó en el set lo distrajeron de su trabajo. Por el contrario, cada dolor que experimentaba en el escenario aumentaba la sinceridad en su mirada. Aunque no olvida esas escenas, no las embellece ni las dramatiza al contarlas. Porque su estructura interna prefiere mantenerse alejada de la ostentación sin importar lo que experimente. Y quizá por eso quienes lo conocen lo describen con la misma frase. Habla poco pero se mantiene firme. Más adelante en la entrevista se plantea la pregunta, ¿vives en tu interior que eres feliz? La respuesta nuevamente no es muy clara, pero sincero, porque está más interesado en experimentar la felicidad que en describirla. No importa con quién pase el tiempo o con quién se ría. Lo importante es que lo que sientes realmente venga de dentro. En este sentido, puede parecer una persona un poco fría o distante. Pero este no es en realidad su mecanismo de defensa, un resultado natural de su relación selectiva con la vida. Muchas personas viven en una época en la que tienden a mostrar y comercializar sus emociones en las redes sociales. Pero Goldberg de Mirsi prefiere el silencio entre la multitud. Esto en sí mismo es una postura, una elección. Por eso todos los que hablan de él dicen unánimemente que es honesto y sincero. La vida de Goldberg no es una historia contada a todo pulmón. Como una novela que se vivió en silencio pero que dejó huellas profundas. Es posible que su risa apenas se haya oído. Pero las palabras, una vez dichas con sinceridad, permanecen en la mente durante mucho tiempo. Él se quedó en silencio, pero un mundo estaba oculto en ese silencio. Goldberg de Mirsi quizás nunca habló en voz alta sobre sí mismo. No es que no se riera, simplemente no compartía su risa con todos. No es que no estuviera molesta, simplemente ocultó sus lágrimas. Lo hemos observado durante años y nos hemos conectado con sus amados personajes. Pero tal vez esta sea la primera vez que hemos presenciado un Goldberg tan sincero y sin filtros. Hablamos de un actor que ve la profesión como un don, que lleva el polvo del set como una insignia de honor, que lleva el peso de la escena con el corazón, no con su personaje. Quizás no habló mucho, pero cada silencio era una postura. Y quizá por eso algunas personas son verdaderamente inolvidables, porque no gritan para decir quiénes son, viven tranquilos pero con paso firme. En este vídeo escuchamos no solo a un actor, sino también un estado de ánimo, una forma de vida. ¿Qué pasa contigo? ¿Quién crees que es realmente Goldberg de Mirsi? Esperamos sus comentarios. Si este vídeo te hizo sentir algo, como suscribir, y no olvidéis compartir vuestras opiniones con nosotros en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.